profesor Carreón. Muchas gracias. Entonces, vamos a presentar una semblanza y después comenzamos la presentación. Gracias. Víctor G. Carreón Rodríguez. Víctor G. Carreón Rodríguez es doctor y maestro en economía por The University of Chicago y cuenta con una sólida formación académica en matemáticas aplicadas y economía por instituciones de alto prestigio en México y Estados Unidos. Actualmente es profesor investigador titular de tiempo completo en la División de Administración Pública del CIDE, institución en la que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria académica y profesional. Ha desempeñado importantes cargos en el sector público, como oficial mayor y director adjunto de Planeación y Evaluación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, así como múltiples posiciones de liderazgo académico dentro del CIDE. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido reconocido por su destacada labor en la generación de conocimiento en temas de economía digital, política pública, energía, inclusión financiera y tecnología. Ha publicado ampliamente en libros, revistas científicas y medios de divulgación. Entre sus obras más recientes destacan El futuro de las finanzas digitales en México, México frente a la sociedad del conocimiento y numerosos artículos sobre inteligencia artificial, plataformas digitales, justicia y regulación económica. Además, ha sido conferencista y panelista en foros nacionales e internacionales sobre innovación tecnológica, finanzas digitales y políticas públicas. Como docente, ha impartido cursos de microeconomía, teoría de juegos, series de tiempo y economía aplicada, y ha dirigido diversas tesis de maestría y licenciatura. Su trabajo reciente se enfoca en el análisis de los impactos de la inteligencia artificial en la economía mexicana, la transformación digital del sector financiero y la regulación de plataformas tecnológicas. Su liderazgo intelectual y compromiso con la investigación aplicada lo posicionan como una figura clave en el debate sobre el futuro económico y tecnológico de México. Muchas gracias. Se excedieron un poco en la presentación, pero no está nada mal. Algunas cosas sí las he hecho, otras no son únicamente mías, es trabajo con colegas. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso y muchas gracias a ustedes por estar acá. Lo que les quiero platicar hoy es un tema que ha estado en la discusión recientemente. Todas nos hemos dado cuenta de lo que está ocurriendo cuando vamos a un supermercado y ya nosotros solos con un lector pasamos todos nuestros artículos, ponemos la tarjeta, pagamos, salimos y no interactuamos con nadie, ¿no? No sé si les ha tocado a ustedes estar por ahí en una zona, no recuerdo si es la Roma, Condesa, algo así. Hay un McDonald's donde no hay una sola persona. Solamente es una pantalla, picas, eliges, metes tu tarjeta, pagas. Hay unos cristales y de aquel lado solamente hay brazos mecánicos. Un brazo toma el pan, otro toma la carne, otro toma los vegetales y sale la hamburguesa y no hay una sola persona. Entonces, lo que les voy a platicar es qué está ocurriendo en esos temas y cómo está México, cómo estamos y qué nos espera en los próximos 10, 15 años. Entonces, esto es lo que vamos a platicar. Les daré algunos datos. Primero, el contexto de por qué esto es importante y luego una estimación de cuáles son los riesgos que está enfrentando o va a enfrentar la economía mexicana en los próximos 10, 15 años en términos de riesgo de desocupación, digamos, o dicho de otra manera, cuál es el riesgo de que ustedes que están jóvenes, yo ya voy de salida, pero ustedes que van a ingresar al mercado laboral, ¿qué riesgo tienen de que su competencia no sea una persona, sino un algoritmo inteligente? De eso vamos a hablar. Entonces vamos a poner números en cuanto a personas y vamos a poner números en cuanto a empresas y dado que una de mis áreas de mayor interés es el tema de política pública,
Entonces, un conjunto de recomendaciones de qué hacer para lidiar con este fenómeno. Entonces, el punto de partida es la llegada de los algoritmos inteligentes. Ya les comenté un par de ellos, pero cada que ustedes toman su teléfono y piden algo de comer o piden un transporte, están utilizando algoritmos inteligentes. Y de repente, un día miércoles, 1 de la tarde, nos llega un mensaje anunciando hamburguesas y uno dice, bueno, ¿y cómo supo que yo quiero hamburguesa? ¿Sí? Pues resulta que en promedio a esa hora, los miércoles, durante el último año, pedías hamburguesas. Entonces, pues ya te van a evitar la fatiga de encenderlo y pedirlo, entonces ya te lo están anunciando. De eso se trata, esos son los algoritmos inteligentes, esa es la inteligencia artificial. Entonces, con eso como punto de partida, queremos saber qué va a ocurrir en los próximos 15 años y vamos a hacer estimaciones para la economía mexicana. El punto fundamental son lo que se conoce como tecnologías disruptivas. Y estos son fenómenos de desarrollo tecnológico que han ocurrido desde el principio de la era de los humanos en este planeta. Siempre ha habido desarrollo tecnológico, siempre ha habido innovación. La novedad es que ahora van a una tasa de cambio tecnológico mucho más rápido como jamás lo habíamos visto. El premio Nobel de Economía de este año se lo otorgaron a 3 profesores. Si los pudiéramos clasificar, que no es exactamente así, pero seguramente si me escuchan no se enojarían. Entonces, uno de ellos es, yo diría, un historiador económico, de historia económica. Y él lo que hizo fue documentar el cambio tecnológico a lo largo de la historia y decir por qué eso ha generado desarrollo, por qué eso ha generado crecimiento, pero también por qué ha habido muchas trabas y por qué de repente hay mucha reticencia para subirse a esa oleada de cambio tecnológico. Y él lo que hizo fue una narrativa de los hechos, ¿sí? El otro par de colegas lo que hicieron fue trabajar modelos macroeconómicos con una base matemática un tanto sofisticada para modelar el crecimiento y por qué la innovación es una de las variables más importantes. Los profesores que desarrollaron los modelos pareciera como que no habían leído al colega de historia porque nunca hablaban de él. Y el colega de historia parecía como que no había leído a los otros 2 colegas porque nunca hablaba de modelos matemáticos, pero estaban diciendo exactamente lo mismo. Y de eso se trata esto, ¿sí? Entonces, lo que antes se tomaban 20 años, 30 años para cambiar de un modelo tecnológico a otro, ahora el cambio se da en 5 años. Para ustedes eso es lo más normal porque nacieron con ese dinamismo. Para nosotros, adultos mayores, es un poco más complicado de entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Para ustedes es lo más normal. Entonces, esas son las tecnologías disruptivas. Me voy a concentrar en particular en los algoritmos inteligentes y en la inteligencia artificial para esta plática. Entonces, el cambio tecnológico tiene dos consecuencias. Por un lado, digamos, las consecuencias positivas. A mayor cambio tecnológico, mayor productividad, mayor crecimiento y por lo tanto podemos tener mayor desarrollo. Digamos, esa es como la cadenita virtuosa de este fenómeno. Pero también tiene algunos componentes negativos que el cambio tecnológico desplaza personas y desplaza empresas. Entonces, es la famosa creación destruyendo. Entonces, las nuevas oleadas tecnológicas generan mayor desarrollo, mayor crecimiento, mayor bienestar en el agregado, en el total. Pero hay sectores que se ven perjudicados. Entonces, hay desempleo, hay empleos que desaparecen porque hay empresas que desaparecen. Entonces, está esta dualidad.
¿Cuál es el objetivo de la política pública? ¿O cuál debería ser el objetivo de la política pública? Es fomentar el primero, fomentar los aspectos positivos y aminorar los negativos. Es imposible pensar que podemos generar el desarrollo con el cambio tecnológico sin el desempleo. Eso no, sin el desempleo como se conoce en ese momento. Entonces lo que necesitamos son estrategias interesantes, estrategias innovadoras que nos permitan dar ese brinco. Entonces, sin que sea tal cual un ejercicio dicotómico, sí podemos decir que hasta antes del año 2000, el cambio tecnológico era más una suerte de incremental. ¿Qué quiere decir incremental? Lo que ya teníamos lo vamos mejorando, ¿sí? Entonces teníamos una computadora de escritorio, luego pasamos a una computadora portátil y luego a una tableta. Entonces es incremental, ¿sí? O eso fue incremental. En los últimos 20, 25 años, el cambio ya es disruptivo. ¿Eso qué quiere decir? Cambiamos de un modelo tecnológico a otro. Ustedes no lo vieron, pero ¿quién de ustedes utiliza su teléfono celular para pedir comida? Ok. ¿Y si saben que su abuela hacía lo mismo? Por supuesto, no con el teléfono, pero ¿qué tenía en casa para pedir comida? Entonces, los abuelos de este desarrollo son los imanes que teníamos en el refrigerador. ¿Se recuerdan? Ahí estaba un imán, entonces yo llegaba y lo tomaba y llamaba, ¿sí? Entonces, el cambio tecnológico ahí fue disruptivo. Desechamos por completo los imanes y pasamos al teléfono, ¿sí? De eso es de lo que estamos hablando cuando estamos en el caso de disruptivo. Y este profesor que hace un recuento es un tanto incrédulo, porque dice, a ver, pareciera ser que hoy hay una paranoia, porque los algoritmos inteligentes están generando cierto temor, porque las personas piensan que van a ser desplazadas radicalmente del mercado, ¿sí? Y entonces él en su recuento dice, bueno, eso ocurrió en 1900, en 1930, en 1960. Siempre ha habido ese temor y nunca ha habido esas oleadas de despido, ¿no? Porque ahora sí y antes no. Ahora, el punto también es que recién estamos entrando a ese fenómeno, entonces no sabemos exactamente si va a ocurrir este despido masivo o no. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, ejemplos, cuando hagan ustedes una llamada de un banco o le ponen al chat, no se enojen porque quien está respondiendo es un algoritmo. No se pongan a discutir con el algoritmo, no es una persona la que está del otro lado. Todos estos teléfonos de ayuda, todos estos chats, bots de ayuda, son algoritmos, no son personas. Entonces, si ya no nos responden, vayamos por otra vía, no sigamos intentando por ahí, ni nos enojemos, ¿no? Entonces, ya hay un montón de desarrollos que han ido reemplazando, ya no necesito yo escribir en mi computadora, le puedo dictar y lo traduce a texto de inmediato. Y me da un resumen, mucho mejor de lo que yo podía haber hecho y mucho más rápido. Entonces, esto ya está ahí. Entonces, entrando en materia, ¿qué tenemos para México? Entonces, utilizando inteligencia artificial, lo que hacemos es, tomamos todas las ocupaciones que hay en México, se selecciona un conjunto con base de una metodología de Frey y Osborne, y ellos lo que hacen es, utilizan un subconjunto de todas las ocupaciones y le preguntan a expertos en cómputo, en machine learning, si con el desarrollo tecnológico que tenemos hoy,
esa tarea puede ser reemplazada por un algoritmo. Si la respuesta es sí, le ponemos un 1, si la respuesta es no, le ponemos un 0. Y con eso tenemos un arreglo de ceros y unos para 70 actividades. Una vez que tenemos ese insumo, lo que hacemos ahora es utilizar algoritmos de inteligencia artificial para que a cada una de las ocupaciones se les asigne una probabilidad de que esa actividad sea reemplazada por un algoritmo. ¿Sí? Entonces, la amenaza es la inteligencia artificial, los algoritmos inteligentes, y para el estudio utilizamos inteligencia artificial. Da un poco de susto porque el algoritmo nos puede reemplazar. A los dos colegas y a mí que escribimos este libro, pues el algoritmo cuando quieran actualizar el dato no nos tienen que preguntar a nosotros, el algoritmo solito lo actualiza. Entonces, también nos van a despedir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Una vez que lo utilizamos para México, entonces clasificamos, eso nos da una probabilidad. Si esa probabilidad es mayor a 0.75, quiere decir que esa actividad es altamente probable, más de tres cuartos, de que sea reemplazado en los próximos 10 años. ¿Sí? Y justo con esa clasificación ponemos probabilidad alta, probabilidad media, probabilidad baja. Y lo que nos interesa son las probabilidades altas. Entonces, el primer ejercicio lo hacemos por entidad federativa. En promedio, el 60% de las personas que están ocupadas hoy, van a estar desempleadas en 10 años. Desempleadas en esa ocupación. No quiere decir que se van a quedar sin trabajo, pero ese trabajo ya no lo van a tener, porque lo va a desarrollar un algoritmo. El 60% en promedio nacional. Lo crítico de este asunto es que si vemos esta gráfica, las entidades federativas que tienen los índices de desarrollo humano más bajos, Chiapas, Guerrero o Oaxaca, son las que tienen la probabilidad más alta. Y de repente uno se pregunta por qué. Por ejemplo, en Chiapas, el 90% de las personas ocupadas en Chiapas que trabajan en el sector agrícola se pueden reemplazar hoy. No hay que esperar 10 años. Ya hay algoritmos inteligentes que permiten tener invernaderos inteligentes. Entonces, en lugar de tener personas realizando esas tareas las hace un algoritmo y solamente se necesita el algoritmo, la computadora y una persona, ¿sí? Y no todas las personas que están ocupadas hoy. Entonces, eso es lo que ocurre en estas entidades federativas donde la actividad preponderante es el sector agrícola, ¿no? Entonces, justo por eso está ahí el riesgo. ¿Qué pasa si hacemos el mismo ejercicio pero dividimos a las personas trabajadoras y ocupadas o las clasificamos hombres y mujeres? La buena noticia para las mujeres es que hay más hombres en riesgo, ¿sí? La mala noticia para las mujeres es que el rezago que traíamos en México de poca participación laboral de las mujeres se ha ido subsanando, pero están entrando en aquellas actividades donde van a ser sustituidas más rápido. Entonces van a entrar y van a salir muy rápido. Entonces no, es una buena noticia porque sí se van a colocar en el mercado laboral, pero es una no muy buena porque van a ser en actividades susceptibles de ser reemplazados. Por nivel de escolaridad, este es uno de los fenómenos, o va a ser uno de los impactos más críticos, porque los algoritmos no van a sustituir personas de baja escolaridad, porque es más barato tener personas que tener algoritmos.
pero sí van a sustituir a las personas que están en escolaridad intermedia. Entonces, lo que va a ocurrir con las que están en escolaridad intermedia es, si se recapacitan, ¿qué quiere decir recapacitar? Tomar como punto de partida las habilidades que tienen hoy y adquirir esas nuevas habilidades que se requieren, van a brincar al grupo de altos ingresos. Quien no lo haga va a caer al grupo de bajos ingresos. Entonces, si no diseñamos política pública, vamos a tener una polarización mayor de la que tenemos hoy en términos de ingreso. Los del medio o brincan si tienen la posibilidad de adquirir nuevas habilidades, si no lo hacen, caen a los de bajos ingresos, que es justo lo que vemos acá. Entonces, allá era por escolaridad, aquí lo vemos por ingresos. La primera columna, que es la columna azul, son las personas que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, nos vamos en orden. El azul es menos de un salario mínimo, el naranja es entre 1 y 2, el gris entre 2 y 3, el amarillo entre 3 y 5, más de 5 el azul más claro, y acá están los que no tienen ingreso, trabajan pero no tienen ingreso. ¿Dónde están las probabilidades más altas de reemplazo? En los intermedios. Y no se ve que el de altos ingresos esté creciendo o esté creciendo tanto, porque no se están recapacitando, ¿sí? Entonces, ese es el riesgo de este fenómeno. Para cerrar, este es una estimación, ahora sí, digamos, innovadora. Volvemos a utilizar inteligencia artificial. Y entonces ahora lo que hacemos es utilizar censos y le decimos al algoritmo, vete a censos económicos y ubica todas las empresas. Me regreso un pasito, perdón. Para estas gráficas y estos datos utilizamos una encuesta que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es de personas. Lo que voy a mostrar a continuación es de empresas. Entonces, son censos económicos de empresas. Entonces, lo que le decimos al algoritmo es, toma estas características de estas personas y encuentra aquella empresa donde probablemente esté empleada, porque no son bases que se puedan concatenar. Y entonces el algoritmo dice, Víctor Carrión tiene una probabilidad de ser desempleado de 0.8, y eso quiere decir que probablemente está en el sector manufactura, armando coches. Entonces, lo que viene a continuación es una imputación de probabilidad que hicimos con un algoritmo, ¿de acuerdo? Porque las bases no se hablan. Entonces, acá lo que nos preguntamos es, ¿cuántas empresas están en riesgo como porcentaje? Del valor agregado que genera el país, ¿qué porcentaje está en riesgo? Los ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es interesante es la franja azul, que es el riesgo más alto. Un cuarto, no importa cómo lo midamos, por empresa, por valor agregado, por personas, por ingresos, por gasto, está en riesgo de desaparecer. Entonces, esas personas, esas empresas van a dejar de existir en 10 años. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues van a tener que, como decimos, van a tener que cambiar de giro si quieren sobrevivir, si no, pues van a morir, ¿sí? Van a desaparecer. Si hacemos un poco más detallado el ejercicio, aquí viene un conjunto de sectores. Ustedes cuando se gradúen, así a ojo de buen cubero, ¿en cuál de esos sectores creen que van a estar? Minería, no creo. No estamos aquí en un estado, en una entidad federativa con tradición minera. Entonces, si estuviéramos en Hidalgo, quizás sí, ¿no? Pero aquí no. ¿No? Comercio al por menor, quizá algo temporal, pero no creo que vayan a estar por ahí.
Y entonces estarán en los intermedios, servicios financieros, servicios profesionales y servicios de apoyo a las empresas. Conociendo más un poco el perfil de las carreras que tienen aquí en la UAM, yo diría que más o menos en esos sectores es donde se van a colocar. Está muy bien, porque es donde pagan mejor comparado con todos estos, ¿no? Entonces esa es la buena. Recuerden el numerito del sector correspondiente y vayamos al riesgo. La siguiente. 56. Entonces, no es para desanimarlos, para que dejen de estudiar lo que están estudiando, sino para que sigan estudiando lo que están estudiando, pero adquieran otras habilidades que les permitan mantenerse. Entonces, esos sectores donde primordialmente se van a ir colocando nuestros egresados, ustedes, los egresados que tenemos o vamos a tener en el CIDE, se van a colocar inicialmente en esos sectores, que son los que tienen más riesgo, ¿sí? Entonces, necesitan adquirir otras habilidades. El 61, si te regresas, este no está mal. Servicios educativos, entonces yo ya la libré, tanto por edad como por probabilidad, ¿no? Entonces, a mí no me va a pasar nada, a sus profes tampoco. Entonces, se pueden dedicar al sector educativo y ahí la puede uno librar más o menos. La mala noticia de eso es que en el CIDE estamos desarrollando una línea de investigación para aplicar inteligencia artificial en el área jurídica para reemplazar a los abogados. ¿Sí? Mi hijo no me quiere mucho porque es abogado, pero ni modo, la siguiente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para lidiar con este fenómeno? Entonces, para ponerlo de manera muy esquemática, tenemos 4 posibilidades. Y esas posibilidades se van plasmando mediante una combinación de qué tan rápido se va a dar ese cambio tecnológico y qué tan efectivos vamos a ser en el diseño e implementación de la política pública. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? Pues que esto se dé y se dé muy rápido en México, pero que tengamos la política pública correcta. Entonces estaríamos en el superior derecho, que es el escenario ganar-ganar. ¿Por qué? Nuestra economía va a ser más productiva. Si va a ser más productiva, vamos a tener mejores salarios, vamos a tener más bienes, mejores bienes, mayores ingresos. Y si se da todo eso, el Estado tendrá más recaudación, con lo cual podrá proveer más y mejores servicios públicos. Entonces es como el círculo virtuoso. Pero ¿qué pasa si volvemos a caer nuevamente en lo mismo? ¿Qué quiere decir caer nuevamente en lo mismo? Pues que se nos vuelva a ir el tren, ¿sí? Que es el inferior izquierdo, que es el resto de los países sí está implementando estos nuevos desarrollos tecnológicos, nosotros no. El resto de los países sí está formando a sus nuevos estudiantes en ingenierías, licenciaturas, con base en ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología, nosotros no. Entonces esa brecha se va a seguir abriendo, ¿no? Entonces ese es el escenario perder-perder. Y luego tenemos 2 intermedios, dependiendo la política pública a dónde ponga mayor énfasis. Si en fomentar el desarrollo tecnológico, o hacer y diseñar de mejor manera los programas de formación de capital humano. Entonces, dependiendo cuál de los dos le pongamos más énfasis, es hacia donde nos llevará este derrotero. Entonces, para esos cuadrantes, aquí hay una suerte de recomendaciones de política pública. Si lo vemos fríamente, nos damos cuenta inmediatamente que no hay o no puede haber un solo responsable. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sector educativo, entonces estamos hablando de política educativa,
estamos hablando de política laboral, estamos hablando de política de desarrollo económico. Si lo ponemos en términos de las secretarías, en México pues es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo. Y muy importante, me gustaría decirlo, pero no es con el afán que estas tres secretarías piensen que la que voy a decir es la más importante. Todas son importantes por igual, pero una de las más importantes es la Secretaría de Ciencia, de Tecnología, Humanidades, tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que tiene que fomentar esto, ¿no? Entonces, estas cuatro secretarías se tienen que coordinar. La probabilidad de que eso ocurra no es cero. Me gustaría decir que es estrictamente positiva. Bueno, sí sé que es estrictamente positiva, pero es muy baja, ¿sí? Entonces, para que podamos dar ese brinco, necesitamos justo el último eslaboncito, que es una política de gobernanza. Alguien debe fijar las directrices y alguien debe ser el responsable para que esto llegue a buen puerto. Y creo que con esta termino. El problema no está complicado, ¿no? Hay que diseñar la política pública y debe ser tan innovadora como la tecnología. Porque si la tecnología va un paso adelante, hoy va un paso adelante. Si no damos los pasos correctos, mañana van a ser 3 pasos adelante. Y en 5 años ya no le vamos a ver ni el polvo. Entonces necesitamos que la política pública sea igual o más innovadora que ese fenómeno. De no hacerlo, vamos a dejar todas esas pérdidas sin cristalizar en nuestra base de personas trabajadoras, en nuestras empresas, en nuestro gobierno, y eso se va a ir a algún otro lado. ¿Sí? Creo que había una que decía gracias, pero me la volé. Gracias. Doctor, pues muchas gracias por esta excelente plática, sobre todo por el diagnóstico, jóvenes. O sea, hay un buen diagnóstico acerca de lo que va a enfrentar nuestra economía en un corto, mediano y largo plazo. Pero más allá están los retos, ¿no? Los retos son muy grandes y efectivamente, curiosamente yo tenía varias preguntas sobre la ponencia, pero conforme iba avanzando me fue contestando las preguntas, o sea, prácticamente me dejó sin preguntas, pero lo cierto es que se vislumbra una nueva reingeniería, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales, y eso es lo complicado. Yo creo que la parte de la política pública lo que tiene de complicado sería la parte de la reingeniería social. Y sobre todo porque creo que no estamos preparados para esa nueva reingeniería. O sea, en términos técnicos parece sencillo el hecho de poder articular todos esos elementos de la parte de cooperación entre secretarías, visualizando los elementos que se requieren en cada punto. Pero lo cierto es que hay una variable que innegablemente no podemos eliminar en la parte de la política pública, que es la política como tal. Actualmente existen grupos, yo pensaría que existen grupos empresariales, grupos de interés, grupos de presión, que difícilmente nos van a permitir generar esta coordinación, porque en realidad en algún momento tendríamos que pensar que para generar ese crecimiento sostenido en el largo y mediano plazo se requiere coordinación y cooperación, ¿no? Es una de las condiciones fundamentales del desarrollo. Sin embargo, eso es lo que se le ha hecho más complicado en todos los modelos de crecimiento y desarrollo en México. O sea, ¿cómo generamos la cooperación y la coordinación? Muchos de los países que se han desarrollado, los países de Asia y muchos de los otros países que ya estaban en proceso de desarrollo, generaron esas condiciones a partir de instituciones, de reglas, de cooperación y de coordinación. El problema que hemos enfrentado en los diferentes modelos económicos ha sido un problema de cooperación y coordinación. Y justo por algo que comentaba, doctor, ¿no? Por el elemento de quién va
a generar la gobernanza y sobre todo las condiciones de cooperación de cooperación y coordinación. Yo creo que ese es el gran reto que en realidad tiene el país. ¿Cómo generamos los incentivos? Porque aquí hay una cuestión de incentivos. ¿Cómo generamos los incentivos para generar esa cooperación y coordinación? Yo creo que el hacedor de política pública y el tomador de decisiones en su momento tiene que pensar cómo vamos a generar esos incentivos de cooperación y coordinación. Yo tengo todavía algunas preguntas, pero preferiría que antes de darle otra vez la palabra al doctor, que salieran algunas preguntas, algunas incógnitas que podemos tener acerca de esta excelente presentación, porque en realidad es una visión del futuro inmediato del país, ¿no? Ya no tenemos mucho tiempo para poder generar todas estas condiciones. Entonces, no sé si haya preguntas por ahí por allá. Bueno, buenos días. Pues muchísimas gracias al doctor. Realmente es una presentación excepcional, un lenguaje muy amigable que nos introduce a pensar una problemática de mucha actualidad. Gracias por eso. Y pensando pues como esta problemática, se me ocurre pensar, bueno, ¿y hasta qué punto, digamos, el Estado y en este caso el CONACYT y CECYT, hoy ha avanzado en ese plan de adaptación que requiere el país para afrontar este nuevo reto? ¿Qué se sabe de eso? Si hay información, si conocemos ya algunas medidas que se hayan empezado a implementar en esa vía de transformarnos de cara a esto que se viene. Gracias. Es que no quiero dar más malas noticias, pero digamos, si quisiéramos pensar en un desarrollo, en un marco institucional donde tuviéramos la colaboración al menos de estas 4 secretarías, agrego un quinto componente que creo que puede ser el fiel de la balanza, para evitar esta confrontación entre distintos objetivos de distintas secretarías, pero creo que las universidades pueden jugar ese rol en términos de, si estamos pensando en la gobernanza, donde cada una de las secretarías tiene que hacer su parte, creo que lo podrían liderar las universidades, ¿no? Desafortunadamente a nivel federal, el anterior CONACYT, ahora CECYT, no está en el tema de fomentar el desarrollo tecnológico, tiene muy poco, casi nada en esa vertiente. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que dependiendo de la entidad federativa, en algunas entidades federativas es el Consejo Estatal, otros es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, otros es el Instituto. A nivel local sí hay bastante interés y sí han estado desarrollando proyectos para mover esto. Algunos ejemplos: está Querétaro, está Jalisco, está Nuevo León. Hay una entidad federativa que quizá usted iba a decir el chiste, pero no, porque si no ya no me van a volver a invitar. Pero una entidad federativa que estuvo haciendo mucho es Tlaxcala. Ya saben ustedes el chiste, ya no lo digo. Entonces, Tlaxcala estaba realizando había implementado una estrategia interesante de desarrollo tecnológico, utilizando su cercanía sobre todo con Puebla, ¿no? Pero eso también ya se frenó,
no sigue con el mismo dinamismo, pero ahí va. Entonces, yo creo que en este momento la mirada debe ser hacia lo local. Las entidades federativas creo que son las que van a tomar el liderazgo y quien lo haga va a ir más adelante que quien no lo haga. ¿Sí? Pues no sé si haya alguna otra por allá. Está bien. ¿Por aquí había? Primero y luego por allá. ¿Yo primero? Muchas gracias por su plática. La verdad, verlo en números pues es bastante crudo, pero bueno, lo que me di cuenta que ahora sí que lo que se está proponiendo es ir un poquito más allá de por sí de los aprendizajes que se están, por ejemplo aquí los estudiantes, ¿no? Los aprendizajes que están obteniendo, hay que ir un poquito más allá. ¿Qué serían esas habilidades, a lo mejor técnicas o soft skill que también menciona, que tendrían que estar ya pensando para poder, pues ahora sí que no llegar a ese futuro probable, ¿no? Buenos días. Mi pregunta viene siendo, ¿cuál cree que sean las habilidades para que, bueno, obviamente ya hizo un estudio sobre qué tipo de trabajos son los que menos llegan a resentir este cambio tecnológico? Entonces me gustaría saber para usted, ¿cuál cree que sean esas habilidades que nosotros deberíamos empezar a desarrollar para que el rezago no nos llegue tan fuerte? Ok, bueno, primero, y muy importante, hay que aprender matemáticas para saber qué es lo que están haciendo esos algoritmos. ¿Cuáles son aquellas actividades de mayor riesgo? Lo voy a poner muy burdo en un par de extremos, más a manera de ejemplo que otra cosa. ¿Hay alguien aquí que esté estudiando para contador o contadora? Ya valiste, güey. Ok. Esa es una actividad altamente probable de ser reemplazada. ¿Por qué pongo contaduría? Y si es solo contaduría, o sea, si es solamente me voy a aprender el código fiscal para sumar, restar y multiplicar y tal, pues eso lo hace un algoritmo, ¿sí? Si ya estamos ahí, hay que aprender eso, no para que lo hagamos nosotros, pero para que lo haga el algoritmo. Y lo que hay que aprender es lo que se conoce como las habilidades blandas. Es esta manera de interrelacionarnos con las personas, con los clientes, lo cual también debido a la tecnología se ha perdido. Estamos en casa, estamos en la mesa, pero yo le estoy mandando mensajes de WhatsApp a mi hijo que lo tengo ahí enfrente. Entonces, es esta parte de habilidades blandas, de interrelación, de empatía, donde los algoritmos no han llegado ahí. Van a llegar, quizás sí, ¿no? Esto es algo así como, supongamos que ponemos todas las ocupaciones, las ponemos en una montaña y empezamos, en la base tenemos lo que es muy rutinario, muy mecánico. Y entre menos mecánico vamos subiendo en la montaña. Los algoritmos inteligentes es como el tsunami o como una inundación. Empieza a llegar y empieza a cubrir lo que es más mecánico, ¿sí? Va a sobrevivir lo que está hasta arriba en la montaña. Entonces, recordemos lo que decía hace un momento, quienes se recapaciten, no quiere decir,
Cuando digo recapacitar no quiere decir que me arrepiento de haber estudiado matemáticas y ahora quiero ser economista, como en mi caso. Demasiado tarde para dar vuelta atrás, pero ya di ese paso. Cuando digo recapacitar es donde estamos, aprendamos esas otras habilidades, para que cuando llegue el algoritmo, yo entienda el algoritmo y a mí no me reemplace, sino que yo lo utilice para que yo sea más eficiente. ¿Sí? Entonces, ese es un poco lo que requerimos y lo que se requiere. Si no lo hacemos, sí vamos a estar complicados. Gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber si existe la posibilidad de tomar como los modelos económicos asiáticos, que son como los que están más cercanos a esta directriz de las nuevas tecnologías y a ser reemplazado por la fuerza laboral, si lo podemos utilizar como esta ventana al futuro de lo que México podría comenzar a planear o implementar para que la población, en lugar de caer o de caer en esa explicación que nos dio de la población media, si pudiese brincar a un mejor extracto de ingresos y de mejora social. Sí, están esos ejemplos, digamos, pongámoslo, esos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Publicamos un libro en 2021 donde ponemos a México en comparación con países similares en términos de desarrollo económico, en términos de escolaridad de su población, de su capital humano. Y lo que encontramos ahí es que México no es líder global, pero es líder en nichos de mercado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la política pública? Lo que decía en una de las primeras laminitas, ¿no? Ahí donde eres líder es donde tienes que poner las baterías, ¿sí? Donde no eres líder, también tienes que hacer política pública, pero para que el impacto negativo sea menor, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos de buenas prácticas, están, por supuesto, está Corea, por ejemplo, también está recientemente Indonesia, están los famosos BRICS, Brasil, Rusia, China, India. Entonces, hay muchos ejemplos de buenas prácticas, ¿sí? Tenemos el potencial, no de manera global ni generalizada, pero sí en nichos, ¿sí? Entonces hay que reconfigurar nuestra política pública, hay que reconfigurar nuestras mallas curriculares en las universidades. Reconfigurar mallas curriculares no quiere decir desaparecer los programas que hay hoy y crear nuevos, sino lo que hay hoy, agregarle un par de materias optativas donde se les den estos componentes adicionales que les den una formación más integral para lidiar con ese fenómeno. No quiere decir que vamos a desaparecer contaduría y administración, sino hay que mantenerla, pero darles estas otras habilidades. ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es David Astros. Yo soy estudiante de movilidad de Colombia y pues de Derecho, y quería preguntar sobre, en mi país actualmente hay como propuestas para automatizar etapas del proceso judicial donde IAs las resuelvan en procesos que son, digamos, no son los más complejos que se puedan resolver y son los que más
ocurren en el proceso judicial. O sea, ¿cómo nosotros como abogados podemos hacer la diferencia en esos procesos donde la IA probablemente pues, nos llegue a reemplazar por la facilidad en las que se pueden resolver? Y no solo nosotros como abogados, sino también los jueces, donde al automatizar esas etapas del proceso se puede llegar como a reemplazar esa función judicial, pues que son como las propuestas más pretenciosas, pero pues que puede llegar a pasar. Pues sí. A ver, yo espero que más o menos como en un mes va a salir publicado un libro que escribimos para el tema judicial, el sector judicial. Entonces lo que hicimos ahí fue utilizar una base de datos que tiene 10 millones de sentencias en todas las materias, en todos los órganos jurisdiccionales. Con ello construimos una base de datos que tiene, si lo pensáramos como una hoja de Excel, ¿sí? Tiene al corte de hoy, tiene algo así como 7,000 millones de celdas. Eso no lo podemos analizar con todo lo que conocíamos, entonces utilizamos inteligencia artificial. Entonces con eso estamos analizando el sector judicial en México y con el entrenamiento de todas estas sentencias vamos en esa dirección. Tenemos ya un algoritmo que escribe sentencias. Nuestro objetivo, y lo ponemos ahí en ese libro, no es… Nuestros desarrollos están en el tema de la administración de la justicia, no en la impartición de la justicia. Ese es un tema súper clave. Entonces lo que nosotros queremos es que este algoritmo le ayude a los jueces a hacer más rápido y mejor su sentencia, no que lo reemplace, porque para reemplazarlo el algoritmo tendría que estar libre de sesgo, para lo cual requerimos que todas las sentencias previas estén libres de sesgo, lo cual no creo que ocurra. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando mucho, pero en el tema de administración. Cómo ayudarle a los jueces, por ejemplo, o cómo ayudarle a los abogados para que escriban una mejor demanda, que es un pasito previo al de la sentencia, ¿no? No para que lo reemplace. O sea, no es que yo, Víctor Carreón, quiero demandar al profe Culebro y pues ya no contrato abogados y me meto ahí a la página y sale mi demanda. Pues no, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que tener cuidado con ello. En Latinoamérica, conozco a los colegas en Colombia que están trabajando en ese tema. Hemos hecho algunas cosas en conjunto. Pero creo que vamos más en el tema de la administración que de la impartición de justicia, en el sentido de que esto sea una ayuda para los abogados, los jueces y tal, ¿no? El colega con el que trabajamos estos temas, él tiene su doctorado en mecatrónica, robótica y esas cosas, y entonces él dice que ya puedes reemplazar a todo el mundo, ¿no? O sea, sí me da susto cuando platico con él, porque me da la impresión que la próxima vez ya no voy a platicar con él, o sea, me va a reemplazar por su algoritmo, ¿no? Pero así es como va ese avance tecnológico, y Colombia es punta de lanza en esos temas. Pero qué bueno que estás acá. Pues yo tenía varias preguntas y no me voy a quedar con las ganas. Aproveche usted. No, ahora que mencionaban todo esto de… Perdón, es que fue mi alumno. Bueno, recordando viejos tiempos, ¿no? No, ahora que se mencionaba, por ejemplo, el caso de la administración de justicia o de la impartición de justicia en los dos sentidos, recordé las viejas clases que veíamos en microeconomía del agente racional con información perfecta y completa, ¿no?
Y finalmente a eso estamos llegando, hasta cierto punto, ¿no? O sea, finalmente se está generando una gran cantidad de información a través de los algoritmos, con reglas bien establecidas, en donde el sujeto o el sujeto de racionalidad limitada de Simon creo que da el salto y regresa al sujeto de racionalidad sustantiva de la teoría económica, ¿no? Y se le facilita llegar a soluciones óptimas, no a soluciones satisfactorias, que creo que esa sería una de las grandes contribuciones en prácticamente todas las áreas, en todas las áreas económicas y hasta políticas en el sentido estricto. De hecho, la misma política pública se podría modelar en esos términos, ¿no? Uno de los grandes problemas de la política pública era finalmente ese. Pero sin embargo siguen persistiendo los otros elementos del ser humano, ¿no? La parte de egoísmo, de oportunismo, que finalmente da el traste con muchos de los elementos positivos que podría tener la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿no? De evitar esa parte subjetiva que tiene el ser humano. Y es un elemento que difícilmente vamos a poder eliminar. Y en ese sentido va mi pregunta. Cuando se mencionaba la elaboración de políticas públicas, porque parecen muy buenas recomendaciones, el hecho de podernos coordinar y cooperar, pero lo que comentaba, la parte de cómo generamos los incentivos, y ahí va la pregunta, ¿cuáles serían los incentivos? Cuando se organizó el modelo japonés, se organizó el Estado, la parte empresarial, la parte financiera y la parte de trabajadora. Y dijeron, vamos a ser los mejores productores de barcos, ¿no? Y se movieron en la misma dirección. Y efectivamente fueron los mejores productores de barcos, ¿no? Y después dieron el salto a la parte electrónica. ¿Cómo se le haría en el caso de México? Pensando en términos históricos, ya también se mencionaba al premio Nobel, ¿no? Del recuento en términos de lo que ha sucedido en México. Yo creo que el modelo de sustitución de importaciones no era tan malo. El mismo modelo neoliberal no era tan malo. O sea, tenían ciertas particularidades, pero finalmente el sentido técnico tenía una razón de ser. Sin embargo, la parte de cómo opera la racionalidad humana, el egoísmo, el oportunismo, finalmente dieron al traste, ¿no? Tanto con el modelo de sustitución de importaciones como con el modelo neoliberal. Y el gran reto es ahora, finalmente, ¿no? O sea, primero salirnos de ese esquema de globalización que difícilmente vamos a poder romper. O sea, independientemente de lo que se diga, seguimos trabajando en ciertos nichos, pero bajo el ámbito internacional, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿qué se requiere para generar esos incentivos que permitan la coordinación y la cooperación para llegar a un buen puerto en términos del crecimiento y desarrollo? Porque es cierto, si no tomamos el camión en este momento, pues vamos a quedar como siempre, pero ahora el costo es mucho mayor, o sea, por la velocidad a la que se está moviendo toda la parte tecnológica. Sí, dos comentarios ahí. Y empiezo por el final. En las oleadas tecnológicas anteriores, sí se requería una inversión importante, al igual que hoy, pero tenías que destinar un buen cacho de esa inversión inicial en ponerte al día con respecto de los otros. Entonces tenías que invertir bastante para ponerte a la par de ellos. Y entonces cuando empezábamos a hacer eso, agarrábamos casi el último vagón. ¿Sí? Ahora, la política pública nos puede permitir, un poco yo lo llamo así, nos puede permitir construir un todoterreno. O sea, no tenemos que subirnos al tren, no tenemos que agarrar el autobús como el que va a toda velocidad. Lo que tenemos que hacer es diseñar el vehículo correcto de acuerdo con nuestras capacidades. No tenemos que invertir en lo que está invirtiendo todo el mundo, tenemos que invertir ahí donde están nuestros nichos. Hay una empresa en Querétaro que es la líder a nivel mundial en la producción de recubrimientos para los asientos de los aviones, porque tiene un desarrollo de nanotecnología que permite que ese recubrimiento, si hace frío, se pone calientito, si hace calor, se pone frío, y el avión se incendia, pero el asiento no. ¿Sí?
ya no importa, si ya se incendió ya no estamos, pero todos los que andábamos ahí. Pero es un desarrollo que hay acá, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos nichos. Respecto de la primera, debemos estar conscientes que es un tema de agencia, ¿no? La Secretaría de Economía tiene sus objetivos que no están alineados con los de educación, que no se parecen a los del trabajo. Entonces, para que vayamos todos de manera coordinada, desafortunadamente necesitamos la instrucción de alguien que pueda dar esa instrucción, ¿sí? Que diga, este es el objetivo, este es el proyecto, y sí, tú dices que lo tuyo es A, pero en este momento vas a hacer B, aunque no es lo mejor para ti, pero el objetivo es tal. Difícilmente va a salir de una reunión amigable entre estos 4 o 5 actores, ¿no? Sí necesitamos una instrucción, ¿no? Un par de comentarios anecdóticos de este libro que les comento que va a salir. Lo escribimos entre 3 colegas, un magistrado en retiro, un poco para que te imagines nuestras discusiones, este colega de inteligencia artificial y yo allí entre medio lidiando, ¿no? Entonces, cuando estábamos para terminar un primer borrador del texto, se llama Rafael, el colega de inteligencia artificial. Le digo, oye, Rafa, mándame pues, lo que llevas, ¿no? Para ir integrando el texto. Y dice, claro que sí, ahí va. Me mandó 32,000 cuartillas explicando la información. Yo dije, o sea, yo no puedo manejar eso. Entonces se los regreso y le digo, a ver, Rafa, esto lo elaboró tu algoritmo. Humanamente tú no puedes escribir eso. Le digo, entonces dile a tu algoritmo que me mande un resumen de 100 cuartillas, ¿no? Y luego yo de ese voy a tomar lo más importante. Entonces terminamos él y yo peleados porque dice que de todo lo que me mandó no aparece casi nada en el libro. Le digo, bueno, pues dime quién te va a publicar un texto de 30,000 cuartillas. Nadie, ¿no? Entonces, eso me lleva a este punto de la inteligencia artificial debe ser utilizada para que te provea información, te sistematice información y te ayude en la administración, ¿sí? Estamos haciendo un algoritmo para Durango, para leer imágenes y detectar cáncer cervicuterino mucho más rápido que lo hacen los médicos. No para dar el diagnóstico, sino para darle la información ya procesada al técnico para que le dé una última revisada y ser más rápidos en esos diagnósticos. Y el último, por favor, compren esos libros porque de ahí nos dan regalías. El título de la presentación es el título del libro que va a salir a fin de año con esos resultados. Bueno, pues a nombre de la universidad y del Colegio Libre de Hidalgo, pues la verdad es que agradezco al doctor Víctor Carrión, mi maestro, ¿no?, del CIDE, que me haya permitido también hacer las preguntas que en algún momento hice. No, y le cedo la palabra al doctor Jorge Culebro para que le haga la entrega de un reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, este es un reconocimiento del Congreso, que también lo hacemos junto con el Colegio Libre de Hidalgo. Entonces, no sé si nos quieren acompañar a entregarlo, junto para… Pásame. Gracias. Sí, para la cámara. Muchas gracias. Y fue un gran honor tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, lo esperamos ahorita en la sala de consejo a las 11:40 para continuar con la siguiente presentación, que es sobre participación ciudadana, ¿verdad? Esto va a estar también muy bien. Ahí las esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.